Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática figuras literarias. Acompáñenme. Quiero comenzar esta clase con un pensamiento de la grande Premio Nobel de Literatura, la primera mujer en recibir un premio de tal distinción, la gran Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. ¿Qué son las figuras literarias? Recordemos que las figuras literarias son aquellos recursos que emplea el autor para darle la belleza, esa belleza que necesita el contenido, ¿verdad? Bien sea de los poemas, de cualquier texto, con el fin de generar esa atracción al lector, ese placer por la lectura. Entonces, cuando hablamos de figuras o recursos literarios, hablamos de las herramientas que utiliza el autor para darle belleza, dinamismo, emoción, suspenso, para darle entretenimiento a la lectura y que el lector se envuelva en ese maravilloso mundo de la magia. ¿Cómo se clasifican las figuras o recursos literarios? Tenemos tres grandes grupos: los recursos fónicos, gramaticales y semánticos. Cuando hablamos de recursos fónicos, hablamos de aquellos recursos que tienen que ver con la imitación de sonidos, ¿verdad? O el anunciar sonidos. Allí tenemos la aliteración, por ejemplo, y tenemos la onomatopeya, que es cuando imitamos, ¿verdad? Que es con las que vamos a trabajar en la clase. Lo que está en blanco son los recursos que vamos a trabajar en sí en la clase de hoy. La onomatopeya, que es un recurso literario que consiste, ¿verdad?, en imitar el sonido a través de la palabra. Ejemplo, y el gallo cantó, ¡Kikiriki! ¿Se dan cuenta? A través de la palabra yo puedo imitar el sonido del gallo y de esta forma expresar lo que el gallo quiere decir. Tenemos los recursos gramaticales, entre ellos está el anáfora, el polisíndeton y el hipérbato. La anáfora es la repetición de una o más palabras al principio del verso, ¿ya? Cuando repetimos una palabra o más palabras al principio del verso, decimos que es una anáfora. Ejemplo, si el verso se llamara sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor me quedo muerto, sin tu amor no hay esperanza. Ese sin tu amor que se repite al principio de cada verso se le llama anáfora. Finalmente, los recursos semánticos. De ello tenemos el símil, la metáfora, la hipérbole, el epíteto y la personificación. Nosotros vamos a trabajar con la metáfora y la hipérbole. La metáfora consiste en la comparación directa haciendo uso del de o el es. Ella es una flor envuelta en seda. O puedo decir, su piel de seda me enloquece al verla. ¿Te das cuenta? La metáfora es una comparación directa con el uso del copulativo es o de la preposición de. Y la hipérbole es cuando exageramos las cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, te he dicho 1000 veces que lave los platos y no lo has lavado. Esa es una hipérbole, es una exageración. Ahí tenemos el primer recurso, la onomatopeya, que consiste en imitar el sonido tal cual como se oye. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Toc, toc o cuac, cuac. La anáfora es cuando repetimos una o varias palabras al principio de cada verso. Ejemplo, temprano levanto la mano, temprano está rondando. Esa palabra temprano que se repite al principio del verso y lo que se considera como el recurso de la anáfora. Ya sabemos que la onomatopeya es cuando imitamos el sonido de aquello que se escribe. Ahí tenemos un ejemplo. Ejemplo de onomatopeya.
¡bam! El disparo, ¿verdad? O tic-tac, el sonido del reloj. Cataplum, la caída de algo. Algunas onomatopeyas se usan como figuras visuales que pueden describir movimientos como el zigzag o un ambiente determinado como un establo de vaca. Mm. Ahí tenemos ¡bam! Miau, pío, pío, guau, guau, coco, y tenemos los sonidos, ¿verdad? Onomatopéyicos. Cuando evitamos el sonido a través de la palabra. Ahí tenemos otro ejemplo de la anáfora, ¿verdad? Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdadero, la gran Gabriela Mistral. En esa repetición hay besos, vemos una repetición constante, ¿verdad? A esto es lo que se conoce como anáfora. La metáfora, en cambio, es cuando designamos con otra palabra o frase a un objeto, idea o persona. O, en otras palabras, pues una comparación directa que está que echa chispa. Es cuando hablamos en sentido figurado, cuando hablamos en sentido metafórico, ¿verdad? Cuando decimos parece un espantapájaro o es un espantapájaro. No es que sea un espantapájaro, sino que estamos hablando en sentido metafórico. O está podrido en billete, en dinero. No es que esté podrido, que hieda, sino que tiene mucho dinero. Cuando hablamos en sentido metafórico es cuando hablamos en sentido figurado. Lo tienen bajo la lupa, que lo que quiere decir que lo están vigilando con bastante rigor. La hipérbole, como ya les dije anteriormente, es un recurso literario que consiste en una exageración de toda la realidad. Ejemplo, te quiero hasta el infinito y más allá. Qué exageración, ¿verdad que sí? Ahí tenemos otro ejemplo de metáforas, ¿verdad? Sus ojos echan fuego. La vida es una montaña rusa. Mi profe es un cielo. Eres mi sol. O una frase que está muy pegada. Eres un sol, nunca cambies. Está muy pegada, también es una metáfora. Los cabellos son de oros rubios. Esta habitación es un horno que hace mucho calor, ¿verdad? La tarea es pan comido. Sé que la tarea está muy fácil. Pero que cuando hablamos de sentido figurado definitivamente es cuando hablamos de sentido metafórico. La hipérbole, ahí tenemos otro ejemplo de la hipérbole, ¿verdad? Ahogarse en un vaso de agua. No es que la persona se va a ahogar en un vaso de agua, por Dios, sería irreal, ¿verdad? Pero es una frase exagerada, por decirlo así. Se comía los libros de tanto estudiar, no que se comen los libros como una torta, ¿verdad? Sino que es una exageración hiperbólica, exagerada. La hipérbole, como ya les dije anteriormente, es una exageración que consiste en exagerar toda la realidad o las acciones que dan para dar más expresividad a los textos y de esta manera generar ese entretenimiento, ese atractivo en el lector, ¿verdad? Tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Tenemos allí otra hipérbole. Llevo 1000 años esperando. 1000 años sería una exageración, ¿verdad? Se usa para que se entienda que es mucho tiempo. Quiero finalizar con este pensamiento de nuestro gran premio Nobel de Literatura, el gran Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. El gran Mario Vargas Llosa. De más está decirle que muchas gracias a mis queridísimos estudiantes de sexto grado. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.